Firmar de una vez era lo que me exigían, como si fuera una rutina sin importancia, pero esa palabra me quemaba en la boca y pesaba como una sentencia. En el registro civil, su risa me atravesaba el alma. Era una risa fácil, burlona, la clase de sonrisa que se dibuja cuando crees tener el control absoluto, cuando sabes que el otro está atrapado en un juego que no puede ganar. Mi corazón latía a un ritmo acelerado y cada sonido en la sala parecía amplificado, desde el roce de los papeles hasta el susurro de las voces lejanas, como un telón de fondo que marcaba el final de mi libertad. Las paredes blancas y frías del lugar parecían absorber mi desesperación, y el aire denso se clavaba en mi garganta. Sentí una ola de vértigo, un temblor sutil que recorrió mis manos cuando me entregaron el sobrecerrado de mi abogado. El tiempo se ralentizó y en ese instante una memoria fugaz invadió mi mente, la promesa silenciosa que alguna vez creí, la confianza quebrada que ahora me envolvía en un abismo de incertidumbre. La luz del día entraba a través de las ventanas, pero era un resplandor frío, sin esperanza, que acentuaba la sombra que sentía crecer en mi pecho. Un sonido inesperado, el clic seco de la puerta al cerrarse detrás de mí, me sacó de ese trance. Mi respiración se volvió más pesada y el peso del sobre en mis manos se convirtió en un ancla. La risa que había escuchado parecía ahora un eco lejano, una burla que se desvanecía ante la realidad que estaba a punto de enfrentar. Cada segundo que pasaba me acercaba a un abismo que no podía evitar mirar. La sensación de injusticia me envolvía como un manto oscuro, y la promesa de una posible derrota se mezclaba con el deseo urgente de encontrar una salida. El silencio se volvió insoportable y mientras mis dedos rozaban el borde del sobre, sentí como mi determinación comenzaba a templarse, como si en ese instante naciera una chispa oculta. La incertidumbre se transformaba en un desafío silencioso, una batalla que apenas comenzaba. La sonrisa del otro, aquella que antes se mostraba confiada y segura, parecía desvanecerse en el aire, como si el contenido de ese sobre fuera a cambiarlo todo. Sabía que lo que estaba por descubrir no solo definiría mi destino, sino que también marcaría el inicio de una lucha que no podía postergar más. Me llamo Elena, tengo 32 años y soy una mujer que aprendió a ocultar sus lágrimas detrás de una sonrisa forzada, mientras el aroma persistente del café amargo que había dejado en la mesa se mezclaba con el silencio pesado de mi apartamento. Esa tarde, mientras el sol se filtraba débil por las cortinas, sentí como cada rincón de mi vida se desmoronaba lentamente, igual que ese café que, olvidado, se había enfriado sin remedio. La risa que escuché en el registro civil no solo resonaba en ese momento, sino que me perseguía como un eco constante, recordándome que estaba atrapada en un juego donde yo no tenía las cartas. Recordé entonces la última noche en que creí que todo podía cambiar. El ruido sordo de un vaso al caer en la cocina me sacó de esa memoria. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que mi mente se dividiera entre el pasado y el presente, entre la esperanza y la desesperación. Mi mano, temblorosa, rozó el borde del sobre que aún sostenía, mientras mis pensamientos vagaban por los días en que la confianza parecía un bien accesible y no un lujo imposible. El reloj marcaba un tic-tac monótono que parecía sincronizarse con los latidos acelerados de mi corazón. El silencio del apartamento era interrumpido solo por el leve zumbido de la nevera, un sonido cotidiano que ahora me parecía insoportable, como si cada vibración amplificara la incertidumbre que me consumía. Miré hacia la ventana y vi cómo las sombras de los árboles dibujaban figuras inquietantes en la pared, reflejando el caos que sentía por dentro. Por un momento, la imagen de mi reflejo en el cristal me devolvió una mirada cansada, marcada por noches sin dormir y decisiones que ya no podía revertir. Un recuerdo inesperado me invadió, la última vez que sentí realmente que tenía control, cuando aún confiaba en que las promesas no se romperían tan fácilmente. Esa añoranza me golpeó con fuerza, mientras el olor a papel nuevo del sobre despertaba en mí una mezcla amarga de miedo y determinación.
No era solo un documento, era la llave a una batalla que había evitado por demasiado tiempo. La voz burlona y la sonrisa que se había mostrado segura en el registro civil ahora se desvanecían en mi mente, reemplazadas por una sombra de duda y una creciente necesidad de respuesta. Sentí como una tensión invisible se apoderaba de mí, un peso que no podía ignorar ni desplazar. La certeza de que mis pasos no volverían a ser los mismos me obligaba a enfrentar la verdad que tanto temía. En ese momento, comprendí que la lucha que tenía por delante no solo era por un papel firmado, sino por recuperar la dignidad que creía perdida. La mezcla del aroma frío del café y el silencio opresivo llenaba la habitación, mientras yo me preparaba para descubrir lo que realmente contenía ese sobre y lo que significaría para mi vida. El aroma frío del café seguía colándose en el aire, como un fantasma que se niega a desaparecer. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando la realidad me golpeó con más fuerza. No era solo un documento en mis manos, era el peso de una vida que intentaban arrebatarme sin piedad. La habitación parecía estrecharse, y el zumbido constante de la nevera se transformaba en un latido que marcaba el ritmo de mi ansiedad. Mis manos estaban frías y tensas, aferrándose al sobre como si fuera el último vestigio de mi esperanza. En ese instante, comprendí cuánto duele sentirse invisible en el propio hogar, como si tus palabras y tus derechos fueran borrados sin explicación. Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa, sabes de lo que hablo. Esa injusticia cala hondo y cuesta encontrar fuerzas para enfrentarla. La risa burlona en el registro civil ya no era solo un recuerdo, era un desafío que debía superar. La mezcla de miedo y determinación me impulsaba a buscar respuestas, aunque el camino fuera incierto y peligroso. Sabía que abrir ese sobre cambiaría todo, pero también que no podía retroceder. El silencio pesado de la habitación se volvió un campo de batalla invisible, y yo estaba lista para luchar contra la sombra que amenazaba con devorarme. La verdad estaba a punto de salir a la luz y nada volvería a ser igual. La luz mortecina del atardecer se colaba por la ventana, tiñendo las paredes de mi pequeño apartamento con un tono anaranjado que parecía más un disfraz que una verdad. El suelo de madera crujía bajo mis pies desnudos y el aire llevaba el olor tenue de un papel viejo, mezclado con la fragancia amarga del café que había olvidado en la mesa. Mi vida ahora se reducía a ese espacio, un refugio donde el tiempo parecía detenerse y cada objeto guardaba una historia que nadie más parecía querer entender. Desde fuera, para quienes me conocen, todo parecía estar en su lugar. Mi familia decía que estaba en paz, que había aceptado el curso de las cosas con resignación. Mis vecinos murmuraban que finalmente me había rendido, que la tristeza me había vencido y que prefería la soledad antes que enfrentar los problemas. A veces, los comentarios se filtraban hasta mis oídos, ya no es la misma, se dejó aplastar por la vida, decían con una mezcla de lástima y juicio. Pero esa imagen de derrota era solo una máscara, un escenario montado para quienes no querían ver más allá. Dentro de mí, sin embargo, el silencio ocultaba una tormenta que nadie sospechaba. En una esquina de la sala, una pequeña grieta en la pared había comenzado a extenderse, como una cicatriz que se negaba a sanar. Esa fisura, apenas visible, parecía un símbolo de mi situación, a simple vista, todo parecía intacto, pero debajo, algo estaba fracturado y a punto de romperse. Esa imperfección discreta revelaba que no todo era lo que aparentaba. Mientras caminaba por el cuarto, sentí el roce frío del vidrio del marco de una foto antigua. Era una imagen borrosa de un pasado que se negaba a morir. La nostalgia se mezcló con un impulso inesperado de fuerza. No era solo una mujer derrotada, sino alguien que guardaba secretos, planes y una voluntad férrea que nadie había logrado percibir. Un susurro interno me recordaba que la lucha apenas comenzaba, que la calma aparente era solo un respiro antes de la tormenta. De repente, escuché un murmullo proveniente del pasillo, un comentario casual de un vecino al cruzarse con otro.
Ella ya no es la de antes, nada que ver con la mujer que conocíamos. Fue un golpe sutil, pero punzante. Esa percepción errónea era como una sombra que intentaba cubrir lo que realmente estaba ocurriendo. Me di cuenta entonces de que mi batalla no solo era contra lo visible, sino contra esa ceguera que reduce la complejidad humana a simples etiquetas. Al volver la mirada hacia la ventana, noté cómo el reflejo del cristal mostraba una silueta que no coincidía con la imagen cansada que los demás imaginaban. Era un destello fugaz, una chispa que revelaba una fuerza oculta bajo la superficie de mi aparente fragilidad. En ese momento, la grieta en la pared se abrió un poco más, dejando entrever un fragmento de madera vieja y desconocida, un secreto escondido tras la fachada. El aire dentro del apartamento se volvió denso, y un leve temblor recorrió mi cuerpo, como si el espacio mismo respirara conmigo, consciente de que algo estaba a punto de cambiar. La puerta del balcón, entreabierta, dejó entrar una ráfaga de viento frío que me erizó la piel y me recordó que la calma era precaria, frágil como un cristal a punto de romperse. Sentí que algo, invisible y poderoso, tocaba mi hombro, un aviso silencioso de que no podía seguir ocultando lo que llevaba dentro. Todo lo que parecía estar en su lugar, ordenado y sin fisuras, era en realidad un escenario preparado para una revelación que nadie esperaba. Y aunque por fuera parecía que la vida me había vencido, dentro de mí se gestaba una verdad que cambiaría el rumbo de todo. La grieta se profundizaba, el viento se intensificaba, y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera, aunque el mundo siguiera sin entenderlo. La grieta en la pared que había notado antes parecía un símbolo silencioso de las fracturas que esas personas habían abierto en mi vida mucho antes de que yo pudiera comprender la magnitud de su poder. Ellos siempre habían estado ahí, como sombras que se deslizan sin ser vistas, moldeando mi realidad con un control tan sutil como implacable. Mi cuñado, Ernesto, era el primero en esa lista oscura. Su presencia se sentía en cada reunión familiar, donde su sonrisa calculada y su mirada fría se convertían en un juicio silencioso. Siempre vestido con camisas impecables y un reloj de oro que brillaba con arrogancia, Ernesto era el arquitecto invisible de muchas de las decisiones que me habían llevado a este punto. Su arma era la manipulación emocional disfrazada de consejo paternalista. Con palabras suaves y gestos medidos, lograba sembrar dudas en mi mente, hacerme sentir insuficiente y dependiente. Recuerdo una cena, apenas unas semanas atrás, cuando su voz baja y controlada habló sobre mi supuesta incapacidad para manejar las cosas, mientras sus ojos destellaban con una seguridad que me aplastaba. Pero no todo en Ernesto era oscuridad. En un raro momento, lo vi acariciar el cabello de su hijo con una ternura inesperada, un gesto que mostraba que bajo esa coraza había algo humano, aunque peligroso. Su complejidad me confundía y me mantenía alerta. Luego estaba mi hermano, Daniel, cuya arrogancia se manifestaba en su desprecio constante por mis decisiones. Dueño de una empresa próspera y con un auto negro que relucía bajo el sol, Daniel era un titán en comparación con mi frágil existencia. Su voz retumbaba en la casa familiar como un trueno que anunciaba tormenta, y sus críticas eran dagas que se clavaban con precisión. Pero más que eso, Daniel usaba el control financiero como arma. Había negado repetidamente apoyos que sabía que necesitaba, dejando claro que mi independencia dependía de su benevolencia. En una ocasión, cuando la grieta en la pared aún era solo un susurro de lo que ahora es, escuché cómo se jactaba con otros familiares de mi decadencia, sin imaginar que yo estaba justo detrás de la puerta, absorbiendo cada palabra como un veneno. Sin embargo, en medio de su dureza, hubo un instante donde me sorprendió con un regalo inesperado, un libro que solía leer nuestra madre, un acto que revelaba que, bajo la superficie, algo de cuidado genuino todavía existía. Pero ese gesto no borraba el daño. La tercera figura era mi vecino, Raúl, un hombre con una sonrisa que parecía un espejo roto, brillante pero peligroso.
Su arrogancia se escondía tras una fachada de cortesía, pero su arma era el chantaje social. Conocerlo era como caminar por una cuerda floja, siempre listo para usar información en mi contra, para aislarme aún más. Su coche último modelo y la mansión impecable que se alzaba frente a la mía eran recordatorios constantes de la brecha entre nuestras vidas. Raúl disfrutaba observándome con una mezcla de desdén y curiosidad, como si yo fuera un espectáculo que él controlaba desde la distancia. Un día, mientras contemplaba esa grieta en la pared, sentí su mirada atravesando la ventana, una sensación fría que me hizo estremecer. Pero también, en un raro momento de vulnerabilidad, lo vi ayudar a una anciana del barrio, un gesto que mostraba que su malicia no era absoluta, sino fragmentada. Cada uno de ellos, con sus máscaras y contradicciones, tejía una red que me aprisionaba. No eran caricaturas de maldad, sino humanos complejos con sus propias luchas y debilidades, lo que hacía su influencia aún más peligrosa. Sus acciones, a menudo disfrazadas de preocupación o necesidad, habían logrado que me sintiera atrapada en una jaula invisible. Esa jaula era más opresiva que cualquier cadena, porque venía envuelta en la apariencia de normalidad y cuidado, mientras por dentro me consumía. Sentía como esa red se cerraba lentamente, un abrazo mortal que amenazaba con sofocar mis últimas esperanzas. A pesar de todo, había una chispa en mí que no estaba dispuesta a apagar. Sabía que enfrentarlos no sería fácil, que cada gesto, cada palabra, cada silencio podría convertirse en un campo de batalla. Pero no podía seguir siendo la mujer invisible, la sombra en su juego. Mientras el viento frío se colaba por la ventana abierta, acariciando la grieta que seguía creciendo en la pared, sentí un peso en el pecho, como si el mismo aire me advirtiera que la confrontación estaba cerca. La mirada de esos tres hombres no solo estaba en mí, sino también en el futuro que estaba por venir, y yo tendría que decidir si me rendía o si luchaba hasta el final, aunque eso significara romper con todo lo que conocía. El eco frío de la mirada de Ernesto aún reverberaba en la habitación cuando comencé a percibir las figuras que orbitaban alrededor de esa constelación oscura, personajes secundarios que, sin saberlo, alimentaban el fuego que consumía mi vida. Una de esas presencias era la de mi vecina, una mujer de cabello siempre recogido y sonrisa tenue, cuya función parecía ser la de observadora silenciosa. Su mirada, siempre fija en la ventana, cargaba la pesada sombra de los secretos que no se atrevía a revelar. Como una estatua de porcelana, frágil y firme, ella absorbía sin intervenir, dejando que el peso de la injusticia se asentara en sus ojos, que se volvían espejos de mi propia impotencia. Recuerdo cuando, tras escuchar la risa burlona en el registro civil, la sentí en el rellano, con las manos apretadas sobre el bolso, como si quisiera acercarse pero el miedo la detuviera. Esa hesitación, ese silencio, era un grito mudo que acentuaba mi soledad. Más tarde, en una tarde gris, la vi cruzar la calle apresuradamente al verme salir con el sobre de mi abogado, sus pasos resonando como un tambor acelerado, un ritmo que parecía marcar el pulso de mi decisión creciente. En otro rincón de mi mundo estaba la amiga de mi infancia, un remolino de energía y contradicciones, cuyo papel era el de Iska, provocando en mí reacciones que a veces me desarmaban. Con su cabello rebelde y ojos chispeantes, ella encarnaba la esperanza y la imprudencia, un viento que agitaba las cenizas de mi desesperanza. Sin embargo, su impulsividad tenía un precio, sus palabras y gestos, aunque bien intencionados, a menudo abrían heridas que apenas comenzaban a sanar. Un día, tras escuchar la pesada conversación sobre la firma, apareció en mi puerta con una botella de vino y una sonrisa demasiado brillante, como si quisiera borrar con esa luz la sombra que me perseguía. Pero aquella noche, cuando soltó un comentario sobre la necesidad de dejarlo todo atrás, sentí como una grieta se abría en mi determinación, una fisura que me hizo cuestionar si huir era realmente una opción o solo un espejismo peligroso. Más tarde, en una llamada inesperada, su voz temblorosa delató un miedo que no compartía,
un temor que multiplicaba la mía y me recordaba que no estaba sola en ese laberinto de incertidumbres. El tercero era un colega de trabajo, un hombre cuya función oscilaba entre la de eco y observador, un reflejo constante de la presión social que me oprimía. Su presencia era como un reloj antiguo, siempre marcando el tiempo que yo sentía que se me escapaba. Con sus trajes formales y un perfume a madera y tabaco, él representaba la estructura rígida que yo luchaba por romper. En una reunión reciente, su mirada calculadora y su sonrisa forzada se clavaron en mí cuando mencioné la palabra libertad, como si esa idea le resultara una amenaza personal. Fue en ese instante que entendí que él no solo observaba, sino que también reforzaba la cadena invisible que me ataba. Sin embargo, en un gesto inesperado, me entregó un documento con información valiosa para mi caso, un acto discreto que sugería que no todo era blanco o negro en su postura, aunque su lealtad al sistema era innegable. Sentí la textura del papel entre mis dedos, fría y áspera, como un recordatorio tangible de la batalla que se libraba más allá de las palabras. Estos personajes, cada uno con su papel definido, tejían una red que amplificaba la tensión y el dolor que ya habitaban en mí. No eran simples figuras de fondo, sino fuerzas vivas que influían en cada paso que daba, en cada pensamiento que me atormentaba. La fragilidad de la vecina reflejaba la impotencia de quienes miran sin poder actuar. La energía turbulenta de la amiga despertaba en mí la urgencia de decidirme, mientras que el colega representaba la maquinaria implacable que mantenía cerrado el cerco. En el aire aún flotaba el aroma amargo y persistente del café olvidado, ese mismo que había impregnado la habitación cuando sostuve el sobre de mi abogado. Ahora, ese olor se mezclaba con la tensión palpable que esos secundarios dejaban en su estela, como una neblina densa que cubría mi mundo. Cada vez que el viento movía las cortinas y el crujir del suelo de madera se hacía presente, sentía que esos personajes, aunque en apariencia distantes, eran parte del escenario donde se libraba mi guerra interior. No podía permitirme olvidar que esos rostros, esas miradas y gestos, serían piezas clave en el tablero donde se decidiría mi destino. La batalla no era solo con los antagonistas directos, estos ecos, iscas y observadores también tenían mucho que decir, mucho que hacer. Y mientras la luz del atardecer se desvanecía y el silencio se espesaba, su influencia crecía, preparando el terreno para un choque inevitable. Sentí que el tiempo se detenía por un instante, y en ese espacio suspendido, comprendí que cada uno de ellos guardaba un papel que no podía ser ignorado. La lucha que se avecinaba no solo me enfrentaría a los que controlaban mi vida, sino también a estos personajes que, con sus sombras y luces, intensificaban la tormenta que llevaba dentro. El aroma persistente del café amargo flotaba aún en el aire, como un recordatorio constante de que el pasado y el presente estaban entrelazados en una danza peligrosa, y que cada movimiento tendría consecuencias que apenas comenzaba a vislumbrar. El aroma amargo del café, esa fragancia que me había acompañado en tantos momentos de incertidumbre, volvió a invadir el aire, arrastrándome hacia un pasado que parecía esconder las raíces de mi presente. Cerré los ojos y por un instante, el olor se convirtió en un túnel que me transportó a años atrás, cuando todo comenzó a torcerse en esa línea invisible que marcaba mi destino. Recordé la primera vez que cruzamos la frontera entre la seguridad y el dominio. Fue en el invierno de 2008, un año que aún pesa en mi memoria como una losa fría. Mi familia había heredado una pequeña propiedad en las afueras de la ciudad, un terreno que, aunque modesto, representaba la última esperanza de independencia que nos quedaba. El valor era insignificante para los estándares de mi hermano, apenas unos pocos miles de dólares, pero para mí era un símbolo, un resquicio de libertad en medio del control asfixiante. Fue entonces cuando comenzaron las maniobras silenciosas de Ernesto, su sonrisa siempre tan blanca y sus consejos disfrazados de preocupación. Poco a poco, esa propiedad se convirtió en el epicentro de un juego de poder. Un día, al abrir la puerta de mi apartamento,
Encontré una carta con cifras y términos legales que no entendía del todo, pero cuyo peso sentí en el estómago como una piedra. Me enteré de que la propiedad estaba siendo utilizada como garantía en un préstamo que nunca me consultaron. La sombra de esa transacción se extendió como un veneno en mi vida, envenenando mi relación con mi hermano y con Ernesto, que se había convertido en el guardián de ese nuevo orden. Otro evento clave que me arrastró aún más profundo en esta red fue la crisis económica de 2014, un terremoto invisible que sacudió a muchas familias, pero que para nosotros significó la ruptura definitiva. La tensión que ya latía bajo la superficie explotó cuando mi hermano decidió congelar toda ayuda financiera, dejando claro que mi supervivencia dependía únicamente de su benevolencia. En esa época, el sonido de las discusiones silenciosas, los susurros detrás de puertas cerradas, se mezclaba con el crujir de la vieja madera del apartamento, como un eco constante de la precariedad que nos rodeaba. Recuerdo una noche en particular, cuando el viento golpeaba las ventanas y el café se enfriaba en la taza olvidada. Sentí la textura rugosa del papel que contenía un cheque rechazado, un signo tangible del control que ejercían sobre mí. Esa sensación me atravesó como un puñal, reafirmando que mi lucha no era solo contra personas, sino contra un sistema familiar que se había convertido en una prisión. La grieta en la pared, aquella que parecía un simple defecto en la estructura, se volvió para mí un símbolo poderoso de todos esos años de fracturas invisibles. Cada fisura reflejaba un momento de traición, de miedo, de manipulación que había moldeado mi realidad. La propiedad perdida, las cuentas congeladas, las palabras hirientes, todo se acumulaba en esa grieta, como si el muro de mi vida se desmoronara lentamente bajo el peso de esos fantasmas históricos. La relación con mi hijo, esa mezcla de ternura y confusión que Ernesto mostraba, también tenía raíces en esa historia. La protección que él pretendía ofrecer ocultaba un control disfrazado, una forma de mantenerme atada sin que pudiera verlo con claridad. En mi memoria, el olor del café amargo se entrelazaba con la imagen de Ernesto sosteniendo a mi hijo en brazos, una escena que era al mismo tiempo cálida y amenazante, como un fuego que podía brindar calor o quemar sin piedad. Mi hermano Daniel, con su arrogancia y poder financiero, era otra pieza de ese pasado que seguía marcando mi presente. Su desprecio constante, sus críticas que se clavaban como dagas, tenían su origen en la historia de esa propiedad y en la crisis que desató la tormenta. Cada vez que recordaba sus palabras, sentía un frío que se extendía desde el pecho hasta la punta de los dedos, un frío que congelaba la esperanza y alimentaba la sensación de aislamiento. La memoria sensorial me devolvía a esos momentos con una claridad dolorosa, el sonido de su voz en el pasillo, el golpe seco de la puerta al cerrarse, el olor del café derramado en el suelo, testigo silencioso de mis lágrimas. Todo eso formaba un mosaico que explicaba cómo había llegado hasta aquí, a ese instante en que la sonrisa burlona del registro civil parecía una burla cruel a toda una historia de lucha y resistencia. Pero la historia no solo me explicaba a mí misma, sino que también me revelaba la complejidad de los personajes que me rodeaban. La vecina silenciosa, la amiga impulsiva, el colega con su mirada calculadora. Todos cargaban con fragmentos de ese pasado, reflejando de diferentes maneras las grietas que nos atravesaban. Comprendí que no era solo una víctima aislada, sino parte de un entramado más grande, una red de relaciones y emociones que se habían ido entrelazando a lo largo del tiempo. Mientras el aroma persistente del café llenaba la habitación, sentí una presión creciente en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar con facilidad. Mi piel se erizaba y un sudor frío comenzó a deslizarse por mi espalda, señal clara de que el pasado y el presente estaban a punto de chocar en una tormenta inminente. La grieta en la pared parecía abrirse ante mí, invitándome a enfrentar todo aquello que había estado oculto por tanto tiempo. El sobre del abogado, el eco de las miradas, el peso de la historia, todo convergía en un instante cargado de tensión.
donde cada latido se sentía como un tambor que marcaba el inicio de una batalla que no podía seguir postergando. Mi respiración se volvió corta y entrecortada, y un temblor involuntario sacudió mis manos mientras me preparaba para dar el siguiente paso, consciente de que nada volvería a ser igual después de ese momento. El sudor frío que había sentido momentos antes se transformó en una presión que me oprimía el pecho mientras caminaba por el pasillo estrecho de mi apartamento. La luz amarillenta del único foco pendía del techo, proyectando sombras alargadas que parecían estirarse como dedos invisibles sobre las paredes agrietadas. El olor persistente del café amargo seguía en el aire, mezclándose con el tenue aroma a humedad que se colaba por la ventana mal sellada. Estaba en la cocina, un espacio pequeño y desordenado donde cada objeto parecía contar una historia de lucha y desgaste. Fue entonces cuando él apareció detrás de mí, con esa sonrisa torcida que siempre me hacía sentir diminuta, como si fuera un muñeco a merced de sus manos. Ernesto apoyó una mano en el marco de la puerta, dejando que su cuerpo bloqueara la salida, y dijo con un tono que apenas disimulaba el desprecio: ¿Todavía vas a hacer preguntas? Firma de una vez, que ya cansa esta indecisión. Su mirada se posó en mis ojos con una mezcla de burla y amenaza silenciosa, como si cada palabra fuera una orden disfrazada de consejo. El leve suspiro que soltó antes de hablar cargaba el peso de años de control disfrazado de protección. Sentí como mi cuerpo se tensaba, pero no dije nada. No quería regalarle el placer de una reacción abierta. En lugar de eso, me limité a bajar la mirada hacia la taza de café que había dejado sobre la mesa, observando cómo el líquido oscuro reflejaba la luz temblorosa del foco. El borde de la taza estaba astillado, igual que las grietas en la pared que había aprendido a ignorar. Esa imagen, la fragilidad contenida en objetos cotidianos, me recordó lo frágil que se había vuelto mi espacio, mi vida, bajo su vigilancia constante. Ernesto se movió un poco, apoyando la palma de su mano sobre la mesa, cerca de la taza, como si con ese gesto quisiera reafirmar su dominio sobre ese pequeño territorio. Podía sentir la tensión en el aire, un hilo invisible que tiraba de mí hacia una sumisión silenciosa. El silencio que se instaló después de sus palabras fue denso, casi tangible, como si la habitación misma contuviera la respiración. En ese instante, noté que la llave que él llevaba colgada en el cinturón hacía un leve ruido metálico contra la mesa, un sonido sutil pero insistente que parecía marcar el ritmo de mi encierro. La microagresión no era solo verbal, era una invasión constante, un control que se manifestaba en detalles mínimos pero penetrantes. La llave, ese objeto pequeño y frío, simbolizaba la vigilancia que Ernesto ejercía sobre mi vida, como si cualquier movimiento fuera una puerta cerrada a la que solo él tenía acceso. Mi respuesta fue un gesto imperceptible, apreté los dedos contra la madera de la mesa, buscando en esa textura rugosa un ancla que me impidiera desmoronarme. No dije nada, pero dentro de mí una tormenta silenciosa comenzaba a formarse. La tensión contenida se extendió como una sombra que se arrastraba por la habitación, atrapándome en un rincón invisible donde el aire parecía hacerse más denso y difícil de respirar. La escena se repetía en mi mente, una y otra vez, como una película en la que yo era la protagonista atrapada en un guión que no había escrito. La sonrisa de Ernesto, esa mezcla de superioridad y desprecio, era un eco constante que resonaba más fuerte que cualquier palabra. Esa sonrisa se transformaba en una grieta más en el muro de mi voluntad, una sombra que amenazaba con borrar cualquier atisbo de resistencia. Mientras él permanecía allí, con la mano aún sobre la mesa y la llave tintineando suavemente, yo sentía como mi cuerpo se rebelaba en silencio. Un temblor leve recorrió mis brazos, apenas perceptible, como el primer signo de una ruptura inevitable. La sensación era como estar atrapada en una red invisible, cada hilo tiraba de mí con fuerza, intentando arrastrarme hacia la sumisión. Pero yo estaba allí, sosteniendo ese temblor con todas mis fuerzas, sin dejar que se convirtiera en un grito.
la humedad en el aire parecía intensificarse, y el aroma del café se mezclaba con el olor metálico de la llave, creando una atmósfera casi opresiva. En ese momento, la cocina dejó de ser un refugio para convertirse en una arena donde se libraba una batalla silenciosa por mi autonomía. Cerré los ojos un instante, tratando de calmar la respiración que se había acelerado, consciente de que estaba en el punto de inflexión. La tensión que Ernesto había desatado con sus palabras y su presencia no se disiparía fácilmente. Sabía que este incidente era solo el primero, el preludio de un conflicto que crecería en intensidad y que pondría a prueba cada fibra de mi ser. Al abrir los ojos nuevamente, la llave seguía allí, un recordatorio frío y tangible de que mi vida estaba bajo llave, y que la puerta solo se abriría si él lo permitía. El silencio volvió a caer, pesado y amenazante, como una manta que cubría toda posibilidad de escape. La sonrisa de Ernesto se había desvanecido, reemplazada por una expresión que prometía más confrontación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un aviso claro de que la tormenta apenas comenzaba. La sombra de esa sonrisa torcida de Ernesto aún ardía en mi piel, como un fuego frío que no se apaga. Sentí como un nudo se formaba en mi garganta, esa mezcla de rabia y desamparo que se instala cuando alguien te quiere reducir a un simple trámite, una firma sin alma ni voluntad. Mi cuerpo se tensó al recordar su voz, tan llena de desprecio disfrazado de prisa, y el eco de sus palabras resonó en mi mente como un grito silenciado. Sé que no estoy sola en esto. Sé que muchos han sentido ese peso invisible de la humillación, esa opresión disfrazada de normalidad, que quiebra la dignidad paso a paso. Esa rabia contenida, ese ardor que quema por dentro cuando te hacen sentir pequeña, insignificante o inútil frente a quienes deberían respetarte. Si estás aquí, si estas palabras te llegaron, sé que también has sentido esa mezcla amarga de impotencia y furia. No quiero que te quedes callado, porque el silencio solo fortalece esas voces que intentan aplastar. Por eso te pregunto, ¿qué sentiste en ese instante? ¿Furia? ¿Dolor? ¿O quizá un silencio lleno de rabia contenida? No lo guardes solo para ti, comparte aquí abajo esa emoción que te quema el pecho. Porque juntos, enfrentando esa indignación, podemos hacer que esas sonrisas falsas se borren para siempre. Pero esto apenas comienza. Lo que vino después fue aún más oscuro, y sé que si has llegado hasta aquí, querrás saber cómo seguir resistiendo en medio de tanta sombra. El aroma a café quemado me invadió nuevamente, esa mezcla amarga que parecía impregnarse en cada rincón de mi apartamento. La tetera de metal, con una mancha oscura en el asa, silbaba con un sonido agudo y persistente mientras yo doblaba cuidadosamente un paño de cocina que había dejado sobre la mesa. La tela, gastada y con un hilo suelto en una esquina, me recordaba que, al igual que mi vida, nada allí estaba completamente intacto. En el rincón, la pequeña mesa de formica blanca mostraba las marcas de años de uso, manchas de tinta, quemaduras de cigarrillo y el surco profundo donde solía apoyar la taza de café cada mañana. Sobre ella, un vaso de vidrio con restos de agua tibia reflejaba la luz tenue que entraba por la ventana cubierta con cortinas raídas. El frío del invierno se colaba por las rendijas de la puerta mal ajustada, y una ráfaga breve levantó las cortinas, dejando entrever el cielo grisáceo que parecía presagiar más tormentas. Afuera, el ruido distante de un automóvil que aceleraba se mezclaba con el crujido leve del piso de madera bajo mis pies. En el bolsillo de mi chaqueta sentía el papel arrugado con las cifras que habían llegado hace meses, un recordatorio constante de la realidad que me ahogaba. La deuda de 3,725.40 pesos, la que Ernesto había ocultado tras su sonrisa paternalista, y que ahora pendía sobre mí como una sombra implacable. Cada número era una cadena invisible que se apretaba con cada latido de mi corazón. En la pared, justo encima del pequeño estante donde guardaba mis libros, colgaba un calendario viejo, con la fecha marcada en rojo, 15 de noviembre de 2014,
el día en que Daniel decidió congelar toda ayuda financiera. Esa cifra, esa fecha, eran los puntos fijos de un mapa que señalaba mi aislamiento. Mientras doblaba el paño, mis dedos rozaban la superficie áspera, y sentí el frío húmedo que se había filtrado entre las ventanas, una sensación que se colaba en mi piel como la desesperanza misma. La cocina, con sus azulejos agrietados y la lámpara que parpadeaba intermitente, era el escenario donde cada detalle contaba una historia de desigualdad. En la calle, frente a mi ventana, el brillo de un auto nuevo relucía bajo la lluvia que comenzaba a caer, un contraste brutal con la humilde austeridad que me rodeaba. Esa diferencia tangible entre el lujo aparente y mi espacio reducido, entre la libertad fingida y la prisión disfrazada, me golpeaba con la fuerza de un puñetazo invisible. Mientras guardaba el paño en un cajón, noté que la madera estaba astillada, y el roce provocó un crujido que se expandió en el silencio. Esa pequeña imperfección, un detalle mínimo, era como una cicatriz que contaba lo que las palabras no podían decir, la vulnerabilidad de un mundo que parecía a punto de desmoronarse. Tomé un vaso medidor plástico, con marcas en rojo desgastadas por el tiempo, y vertí con cuidado el café recién hecho. El líquido oscuro llenó el recipiente hasta la línea de 180 mililitros, una medida precisa que contrastaba con el caos emocional que sentía. Al sostener el vaso, la temperatura cálida me recordó que, a pesar de todo, aún quedaba algo de vida en mí, un hilo tenue que resistía la opresión cotidiana. La imagen del café, con su color profundo y su aroma intenso, se convirtió en una metáfora de mi existencia. Amarga, concentrada, pero con la fuerza suficiente para quemar el frío que me rodeaba. Deslicé el vaso sobre la mesa y observé la grieta que recorría la superficie, como una herida abierta que nunca sanaba. Esa línea imperfecta era el reflejo de mi realidad, fracturada en 1000 pedazos pero todavía intacta en su esencia. Mientras me sentaba en la única silla de madera que quedaba, sentí el roce áspero del asiento contra mi piel, un contacto áspero que contrastaba con la suavidad de mis pensamientos. El aire estaba cargado de humedad y la luz mortecina se filtraba entre las cortinas, creando sombras que danzaban lentamente en las paredes. Cerré los ojos por un momento y recordé la cifra del alquiler: 148,75 pesos mensuales, un número que me perseguía cada día, recordándome que la estabilidad era una ilusión frágil. La rutina diaria se convertía en un tablero de pequeñas batallas: medir cada gota de café, doblar con cuidado un paño gastado, escuchar el sonido intermitente de la lámpara que amenazaba con apagarse. Cada gesto era un intento de mantener el orden en medio del caos, de encontrar sentido en la precariedad que me envolvía. La diferencia entre ese espacio reducido y la fachada lujosa que veía desde mi ventana era una herida abierta, que no dejaba de sangrar. Sentí como la humedad se condensaba en mis párpados, una mezcla de cansancio y resignación que pesaba en mi pecho. La mesa con sus marcas, la taza, el calendario, las cifras exactas en los papeles arrugados. Todos esos detalles concretos eran las piezas de un rompecabezas que mostraba mi encierro disfrazado de cotidianidad. Mientras me levantaba para cerrar la ventana, una ráfaga fría levantó una hoja caída, que golpeó suavemente el borde del vaso con un sonido seco y metálico. Ese pequeño choque resonó en la habitación como un aviso, un eco de que la calma era solo una ilusión pasajera. En ese instante, la fragilidad de mi mundo se hizo más palpable que nunca, y supe que ese ruido sutil marcaba el preludio de lo que estaba por venir. La ráfaga fría que levantó la hoja y golpeó el vaso era solo otro signo en la cadena interminable de momentos, donde la injusticia se colaba en mi vida como un huésped no invitado. No era la primera vez que sentía ese peso invisible que Ernesto colocaba sobre mis hombros, ni sería la última. Primero, recuerdo aquella mañana en que, sin aviso ni explicación, me prohibió asistir a la reunión familiar donde se decidía el destino de la herencia. Su voz firme, disfrazada de preocupación, me ordenó quedarme en casa.
Sentí como el aire se volvía denso, como si el oxígeno mismo se negara a entrar en mis pulmones. Esa exclusión silenciosa fue un golpe que me dejó muda, y desde entonces, la sombra de su control se extendió sobre cada aspecto de mi vida. Después vino el episodio del teléfono intervenido, cuando descubrí que cada llamada que hacía era monitoreada, cada palabra analizada. La sensación de invasión era como un frío helado que recorría mi piel, un escalofrío que me hacía temblar ante la imposibilidad de escapar del ojo vigilante que Ernesto mantenía sobre mí. Y ahora, la exigencia de firmar documentos que no comprendía del todo, con su sonrisa torcida como un sello de sentencia, me recordaba que su dominio era una maquinaria bien aceitada, implacable y repetitiva. En cada uno de estos momentos había un gesto que se repetía, una frase que se colaba como un mantra opresivo. Firma de una vez. Era su forma de marcar el ritmo de mi sumisión, un tic que parecía resonar en cada rincón de mi existencia y que me dejaba sin aliento. En el recuerdo, mi cuerpo reaccionaba con una mezcla de tensión y resignación, el corazón acelerado, las manos temblorosas, la garganta seca. Sabía que resistir era un acto solitario, una batalla que libraba en silencio mientras él desplegaba su poder con la precisión de un jugador que domina el tablero. La exclusión de la reunión fue solo el comienzo. La manipulación emocional se convirtió en una corriente constante, un río que erosionaba mis certezas. Recordaba claramente aquella tarde, años atrás, cuando, tras una discusión trivial, Ernesto me hizo sentir culpable por querer decidir sobre mi propio destino. Sus palabras eran cuchillas invisibles, y yo me hundía en un mar de dudas y miedo que parecía no tener fondo. La injusticia se manifestaba en formas diferentes pero igual de destructivas, como un eco que reverberaba en mi mente y alteraba la percepción misma del espacio que habitaba. Cada vez que él repetía su orden, sentía que las paredes se estrechaban, que el aire se volvía más pesado, y que la luz que entraba por la ventana se hacía más tenue. La vigilancia telefónica, por su parte, fue una invasión brutal. Un acto de desconfianza que rompía el frágil hilo de privacidad que me quedaba. La sensación era la de un insecto atrapado bajo un vidrio, observado sin descanso, sin posibilidad de esconderse. Esa experiencia me dejó marcada, con una paranoia creciente que me hacía medir cada palabra, cada silencio. Con cada episodio, la injusticia se volvía más palpable, como una sombra que crecía y se extendía, cubriendo todo con su manto oscuro. La progresión era evidente, de la exclusión pasiva a la vigilancia activa, y finalmente a la imposición directa y sin disimulo. Mi resistencia se volvía más silenciosa, pero también más profunda, un fuego contenido que amenazaba con estallar en cualquier momento. La rutina diaria se transformaba en una danza tensa, donde cada gesto debía calcularse para evitar la ira o la manipulación. El ambiente, antes solo opresivo, se tornaba hostil, como un campo minado donde cualquier paso en falso podía detonar una nueva injusticia. La metáfora del reloj con las manecillas atascadas venía a mi mente. El tiempo parecía detenido en un ciclo repetitivo de control y sumisión, donde cada vuelta era igual o peor que la anterior. Esa imagen me perseguía, reflejando la sensación de estar atrapada en un engranaje que no podía detener. Mi humor se oscurecía con cada recuerdo, y la esperanza se iba desvaneciendo como una luz que se extingue lentamente. El miedo se instalaba en mi pecho, un peso constante que alteraba la manera en que veía mi entorno, como si cada objeto y cada sombra llevaran la marca de su dominio. Sabía que si nada cambiaba, lo que vendría sería aún más duro, más invasivo. La amenaza latente se sentía en el aire, una promesa silenciosa de que la siguiente exigencia no sería solo una firma, sino una renuncia completa a mi voluntad. Esa certeza me paralizaba y, al mismo tiempo, despertaba una resistencia contenida, una fuerza que aún no sabía si tendría el valor de liberar. En ese momento, el eco de firma de una vez resonaba en mi mente como un tambor insistente, un recordatorio cruel de que la opresión no era un accidente,
sino un patrón sistemático que amenazaba con devorar todo rastro de libertad que me quedaba. El eco persistente de firma de una vez vibraba en mi mente, como un zumbido que no cesa y que se incrusta en la piel hasta volverse insoportable. Esa frase, repetida tantas veces, ahora retumbaba con una urgencia distinta, más áspera, más cortante. Sentí un nudo apretarse en mi garganta, una presión que me impedía respirar con normalidad mientras la luz tenue del apartamento parecía oscurecerse, como si el espacio entero se comprimiera en torno a mí. Ernesto ya no se limitaba a sus sonrisas falsas ni a sus órdenes veladas, esta vez. Su presencia era una sombra que invadía cada rincón con una amenaza palpable. Cuando entró, el aire se volvió más denso, cargado con un olor a tabaco rancio y sudor frío que me erizó la piel. Su mirada, antes solo paternalista, ahora era un filo afilado que cortaba la distancia entre nosotros. Se acercó sin avisar, acortando el espacio que hasta entonces había respetado, y su voz se elevó sin contemplaciones: si no firmas hoy, vas a perderlo todo. No tienes idea de lo que te espera. Esa frase retumbó en la habitación como un disparo, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda, dejando un rastro helado que me erizaba la piel. Mi pulso se aceleró, el corazón golpeando con fuerza contra las costillas, mientras mis manos se cerraban en puños, temblorosas pero firmes. La lámpara parpadeante proyectaba sombras erráticas que parecían danzar con la tensión creciente, y el ruido lejano de la ciudad se había apagado, dejando un silencio pesado, casi opresivo, que envolvía cada palabra que él pronunciaba. No quiero problemas, pero si sigues resistiéndote, voy a hacer que te arrepientas. Esa amenaza, directa y sin disimulo, era un cambio brutal. Ya no era solo un patrón de imposiciones, era una escalada que cruzaba límites invisibles y rompía cualquier esperanza de negociación. Mi cuerpo reaccionaba con una mezcla de miedo contenido y una furia silenciosa que ardía bajo la piel. El calor del sudor frío que cubría mi frente se mezclaba con el sabor amargo que se acumulaba en la boca, una mezcla de rabia y desesperación que me hacía sentir atrapada en una jaula sin llave. La atmósfera en el apartamento, antes apenas tensa, ahora se había tornado eléctrica, como el aire antes de una tormenta. Mi respiración se volvió superficial, acelerada, y el temblor en mis manos delataba el impacto de esas palabras que no podía ignorar. El brillo de la ventana mostraba la lluvia que comenzaba a caer, cada gota golpeando con insistencia el cristal, como un tamborileo que marcaba el ritmo de mi ansiedad. Ernesto se retiró sin una palabra más, dejando tras de sí un silencio cargado, un vacío que parecía absorber toda la energía del lugar. La luz parpadeante seguía oscilando, proyectando sombras que se alargaban y encogían, como si también ellas sintieran el peso de la amenaza. La consecuencia inmediata fue palpable, la sensación de que el apartamento, mi único refugio, se había convertido en un campo minado donde cada paso era una apuesta peligrosa. La atmósfera se volvió hostil y hasta los objetos familiares parecían mirar con ojos acusadores, recordándome mi fragilidad. La tensión se filtró en las paredes, en el aire, en cada rincón, y el silencio se hizo tan denso que cualquier sonido, incluso el más pequeño, parecía un grito. Su advertencia no solo rompía la calma, sellaba un destino irreversible, un punto sin retorno donde la lucha se volvía más peligrosa y los riesgos, más reales. Sentí que la pared contra la que me apoyaba se estrechaba, que el espacio que habitaba se hacía insuficiente para contener la tormenta que se desataba dentro y fuera de mí. La amenaza de Ernesto era como un filo invisible que cortaba cualquier ilusión de seguridad, un recordatorio brutal de que la opresión había cambiado de forma, y ahora era más directa, más cruel. Sabía que eso no era solo un mal momento, era el inicio de una etapa donde la lucha se tornaría más áspera, más implacable. Y aunque mi cuerpo temblaba y el sudor frío me recorría la espalda, dentro de mí una chispa persistía, una llama pequeña pero firme que se negaba a extinguirse.
El peso de la amenaza me aplastaba, pero también me empujaba a mirar más allá de la sombra, a prepararme para lo que inevitablemente vendría. El clima en la habitación parecía haberse congelado, y el brillo de la lluvia en la ventana era un espejo de la tormenta que se avecinaba, imparable y definitiva. Sabía que no habría vuelta atrás, que la exigencia de firma de una vez había dejado de ser una simple frase para convertirse en una sentencia que podía cambiarlo todo. El punto de quiebre ya estaba marcado, y el tiempo para decidirse se agotaba con cada latido acelerado, con cada gota fría que golpeaba el cristal. La escalada no era solo una amenaza, era una realidad que me envolvía, y la única pregunta que quedaba era cómo enfrentarla, con qué fuerzas y a qué precio. El eco de sus palabras aún vibraba en el aire, un latido áspero que parecía rozar la piel con la insistencia de un viento frío. Sentí el peso de esa amenaza clavándose en mi pecho, un tamborileo sordo que me empujaba a reaccionar, pero me detuve. Cerré las manos con firmeza, apretando las uñas contra la palma como si pudiera anclarme a mí misma, evitar que el temblor escapara en un gesto impulsivo. Morder el borde inferior del labio fue un acto mínimo, casi invisible, pero suficiente para contener la tormenta que amenazaba salir. No era momento de perder el control, aún debía jugar con las piezas que tenía en la mesa. No voy a ceder ni mostrar debilidad, pensé, guardando cada emoción para el instante preciso, para cuando la estrategia exigiera un estallido. El aire cargado de tabaco seguía colgando en la habitación, mezclado con la humedad de la lluvia que tamborileaba contra el vidrio, un murmullo constante que me recordaba la paciencia que debía mantener. La textura rugosa del respaldo de la silla contra mi espalda era un ancla sutil, un contacto frío y real en medio de la tensión que se espesaba como una niebla densa. A lo lejos, la sombra alargada de Ernesto, proyectada sobre la pared por la luz parpadeante, se movía apenas, un recordatorio silencioso de que la amenaza no había desaparecido, que seguía acechando con la paciencia calculada de un depredador. Por un momento, dejé que la respiración se alargara, lenta y controlada, como si el tiempo se estirara en ese instante suspendido. El ritmo se desaceleró, y con él, la urgencia que había estado consumiéndome comenzó a ceder espacio a una calma tensa, un silencio expectante que parecía flotar entre las paredes gastadas del apartamento. Era un respiro contenido, una pausa que no era rendición sino preparación, el latido antes del salto. Recordé entonces la imagen de Daniel, su mirada firme y serena en la última vez que hablamos, un faro tenue en medio de la oscuridad. Esa calma que él proyectaba me ayudaba a sostenerme, a no dejar que el miedo me devorara. Era un ancla invisible, un peso que equilibraba mi fragilidad, recordándome que no estaba sola, aunque todo indicara lo contrario. Esa imagen, breve y fugaz, me dio la fuerza necesaria para seguir en pie, para no dejar que la amenaza me arrastrara hacia el abismo. Sostener la tensión no era rendirse, era preparar el terreno, afilar la mirada y endurecer el espíritu. Era encerrar la furia y el miedo en una jaula invisible, para que no se escaparan antes de tiempo. Como un volcán dormido que acumula presión bajo tierra, sabía que la contención era solo la calma antes de la erupción. Cada segundo que pasaba sin ceder era un paso más hacia ese momento inevitable. La fuerza no estaba en la explosión inmediata, sino en la paciencia de esperar el momento justo para que fuera imparable. La sombra de Ernesto seguía ahí, intangible pero presente, como un dibujo oscuro en la luz tenue, una amenaza que no se disolvía sino que se mantenía latente, acechando cada uno de mis movimientos. No había espacio para la distracción ni para el error, cada gesto debía ser calculado, porque el tablero estaba puesto y las piezas se movían con precisión. En ese instante detenido, con la lluvia golpeando rítmicamente la ventana y la sombra que parecía respirar en la pared, comprendí que la batalla no se ganaba con gritos ni gestos desesperados. Se ganaba con la calma en la tormenta, con la dureza silenciosa que se esconde tras la mirada tranquila. La contención era mi escudo y la paciencia mi arma más afilada.
No mostraré debilidad aún. La tormenta está contenida, pero se avecina. La explosión vendrá y será imparable. La tensión que había contenido apenas unos momentos antes seguía latiendo en el aire, una carga eléctrica que no se disipaba sino que se hacía más densa, más opresiva. Sentía cada fibra de mi cuerpo alerta, como si esperara cualquier cambio, cualquier señal de que la tormenta estaba a punto de desatarse. Y entonces, sin aviso, el incidente irrumpió con la violencia de un golpe seco, abrupto, que rompió el delgado velo de control que había logrado mantener. Ernesto, con esa mirada afilada que parecía querer perforar mi alma, no se limitó a palabras esta vez. En un movimiento brusco, tomó la lámpara vieja que pendía de un cable apenas sujeto al techo, y con un tirón fuerte la hizo caer contra el suelo. El cristal estalló en 1000 pedazos, el sonido reverberó como un disparo en la habitación, y fragmentos afilados se dispersaron por el suelo, cortando la penumbra con destellos brillantes y peligrosos. El aroma a vidrio roto se mezcló con el olor rancio del humo que persistía, creando una atmósfera asfixiante, cargada de amenaza. No era solo la destrucción del objeto, era el mensaje claro y cruel, el control absoluto, la ruptura de cualquier espacio seguro. Mi corazón se aceleró, pero no hubo gritos ni lágrimas, solo una ola fría que me atravesó el cuerpo, una mezcla de incredulidad y un enojo profundo que bullía bajo la piel. Ese gesto no era un simple acto impulsivo, era una declaración brutal de poder, un límite que habían cruzado sin titubeos. Sentí que el suelo bajo mis pies se hacía inestable, como si la habitación misma se desmoronara a mi alrededor. La lámpara rota era un símbolo tangible del daño que podía infligir, de la violencia que latía bajo su sonrisa falsa. Miré la sombra alargada de Ernesto proyectada en la pared agrietada, esa forma oscura que parecía crecer y envolver todo el espacio, como una nube negra que amenaza tormenta. Su expresión no mostraba arrepentimiento, solo una dureza implacable, una frialdad que helaba la sangre. Fue entonces que comprendí con una claridad dolorosa que ya no había marcha atrás, que esa escalada no era una amenaza vacía sino una realidad que se imponía con fuerza brutal. Habían cruzado la línea que separa la intimidación de la agresión real. Mi mente buscaba un refugio, un punto de apoyo para no desmoronarme, pero solo encontraba el recuerdo de las pequeñas humillaciones anteriores, esas microagresiones que ahora parecían un preludio suave antes de la tormenta. Cada orden velada, cada mirada cargada de desprecio, cada firma de una vez repetido con burla, formaban una cadena que ahora se rompía con el ruido ensordecedor del vidrio estallado. Esa acumulación de desprecio y control había explotado en un acto tangible de destrucción. El frío se filtraba por las rendijas de la ventana entreabierta, levantando un susurro helado que recorrió la habitación y me sacudió como un aviso. Sentí la textura áspera de los fragmentos bajo mis pies descalzos, un recordatorio físico del daño que estaba presente en ese espacio, un daño que ya no podía ignorar ni minimizar. Cada pedazo de cristal era una pequeña amenaza, un recordatorio punzante de que mi mundo se estaba desmoronando y que la violencia podía tocarme en cualquier momento. Mi respiración se volvió más rápida, pero aún así mantuve la máscara de calma, porque sabía que ceder a la desesperación ahora sería entregarles la victoria. Sentí un fuego interno que se encendía lentamente, una rabia contenida que no pedía permiso para salir pero que sabía esperar. El control no era sumisión, era la preparación para la lucha que se avecinaba, la acumulación de fuerzas para responder con toda la fuerza que me quedaba. Nadie podía imaginar lo que se gestaba dentro de mí, esa tormenta silenciosa que prometía arrasar con todo cuando finalmente estallara. La mirada de Ernesto, fija y desafiante, fue un puñal invisible que atravesó mi coraza, pero también un recordatorio de que el poder que ejercía no era infinito. Esa sombra amenazante, esa figura que se imponía con violencia, no era invulnerable. La fragilidad que mostraba el cristal roto era una metáfora clara. La apariencia de fuerza puede quebrarse con un solo golpe bien dirigido.
En ese instante, comprendí que la verdadera batalla no era contra sus gestos de poder, sino contra la sombra que proyectaba sobre mí y que yo debía aprender a disipar. El silencio que siguió al estruendo fue más pesado que cualquier grito. La habitación parecía contener el aliento, expectante, como si ella misma supiera que algo había cambiado para siempre. No era solo el daño material que quedaba a mis pies, sino la herida emocional que se abría, una herida que dolía en lo profundo y que no podía sanar con palabras vacías ni promesas rotas. Habían traspasado el límite y me habían dejado frente a la cruda realidad de lo que estaba en juego. Pero dentro de ese silencio, esa pausa tensa, también sentí el impulso de no rendirme, de no dejar que el miedo me paralizara. El eco de todas las pequeñas batallas anteriores resonaba con fuerza, recordándome que cada acto de resistencia, cada momento de contención, había sido una piedra en el camino hacia este punto. Ahora, más que nunca, debía sostenerme firme, porque la siguiente explosión, la verdadera erupción, estaba a punto de suceder. La lámpara rota brillaba como un faro trágico en el suelo. Su luz fragmentada reflejaba la realidad partida en 1000 pedazos que me rodeaba. Y en ese reflejo vi algo más que destrucción, vi la promesa de un cambio inevitable, la certeza de que no podía seguir siendo prisionera de esa sombra. La tormenta estaba despertando, y aunque aún no rugía con toda su fuerza, su aliento se sentía en cada rincón, en cada silencio, en cada mirada. No había vuelta atrás. Habían cruzado la línea, y yo también lo haría. La explosión que temían estaba cerca, y esta vez sería diferente. Esta vez, sería imparable. El estruendo del cristal roto seguía vibrando en mis oídos cuando la sombra de Ernesto se abalanzó sobre mí con una furia que no había visto antes. Su voz, dura como un látigo, cortó el aire con una orden fría y brutal: firma ahora, o te arrepentirás para siempre. El eco de esas palabras se incrustó en mi piel, quemando cada rincón de mi ser. La habitación se cerró sobre mí, el aire se volvió denso, cargado de un olor agrio a sudor y tabaco rancio que se mezclaba con el frío penetrante de la lluvia que golpeaba contra la ventana. Sentí como mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la amenaza palpable que se cernía como un monstruo invisible. Mi corazón latía con fuerza desbocada, cada golpe era un martillazo que resonaba en mis sienes, mientras mis manos, aún temblorosas del susto, se cerraban en puños apretados, aferrándose a una rabia que quería explotar pero que debía contener. Ernesto avanzó un paso más, su figura imponente parecía absorber toda la luz, su mirada era un filo que amenazaba cortarlo todo. Sin aviso, sus dedos agarraron mi brazo con una fuerza brutal, un agarre que apretaba hasta dejar marcas, y su voz, esta vez más baja, pero más venenosa, susurró sin dejar lugar a dudas: no tienes futuro sin esa firma. Sentí un fuego ardiente subir por mi piel, una mezcla de dolor físico y humillación que me encogió por dentro. La sala giró. El olor a cuero viejo y tabaco me envolvió mientras el frío de la lluvia parecía colarse por mis huesos. El golpe de realidad me sacudió, no era solo una amenaza, era un ultimátum con garras afiladas. Mi cuerpo reaccionó al instante, un impulso salvaje que me hizo apartar el brazo, aunque el temblor en mis manos delataba el miedo y la tensión que me consumían. Pero detrás de ese impulso, una voz interna se alzó, firme y decidida, negándose a ceder. Sentí la textura áspera de la pared contra mi espalda, el frío de la humedad que se filtraba, y el sonido seco de la lluvia como un tamborileo constante que marcaba el ritmo de mi respiración acelerada. Ernesto, sin dar tregua, me señaló con un dedo tembloroso de ira y dijo con crueldad: si no firmas, esta casa dejará de ser tu refugio. Y no habrá lugar donde esconderte. La amenaza era clara, un veneno que se filtraba en cada palabra, una sentencia que me aplastaba el pecho y me robaba el aliento. Pero algo dentro de mí se quebró en ese instante, un muro invisible que había resistido tanto tiempo. Ahora se desmoronaba con una mezcla de miedo y furia.
Mi mente se llenó de imágenes, la lámpara rota en el suelo, los fragmentos de cristal brillando como cuchillas, la sombra de Ernesto que parecía devorar todo a su paso. La humillación, la violencia verbal y física, la sensación de estar atrapada en una trampa sin salida. Sin embargo, no me rendí. Mis ojos se llenaron de un fuego silencioso, una determinación que nadie podría apagar. Mi pecho se alzó, la respiración se hizo profunda. El aire frío que entraba por la ventana llenó mis pulmones con un ardor que despertó todos mis sentidos. El olor a humedad y tabaco se mezclaba con el sabor amargo de la impotencia, pero también con una chispa de fuerza recién descubierta. Ernesto no lo vio venir. Con un movimiento rápido, aparté su mano de mi brazo con una fuerza inesperada, y mis dedos temblorosos buscaron el sobre que mi abogado me había entregado. Ese pedazo de papel que contenía más que palabras, era mi última esperanza. La tensión explotó en un instante, un clímax de emociones y sensaciones que me atravesaron como una tormenta. Sentí el calor de la rabia ardiendo en mis venas, el frío del miedo que se negaba a ceder, la textura áspera del papel entre mis dedos, la presión en mi pecho que amenazaba con romperse. La lluvia golpeaba con fuerza el cristal, un sonido sordo que acompañaba el latido acelerado de mi corazón. Y entonces, en medio de ese caos, mi voz se levantó, firme y clara, aunque apenas un susurro. No firmaré nada bajo amenaza. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. La mirada de Ernesto se tornó negra, una tormenta que parecía a punto de estallar. Su boca se abrió para responder, pero algo en su expresión cambió, como si hubiera visto en mí algo que no esperaba, resistencia. Pero no hubo más palabras, solo un silencio tenso que pesaba como plomo en el aire. Mis piernas temblaban, pero me mantuve erguida, consciente de que ese momento marcaba un antes y un después. La habitación, la casa, todo había cambiado. La humillación, la amenaza, la violencia habían cruzado un límite que no podía tolerar. Y mientras la lluvia seguía golpeando con furia, sentí en mi piel el frío cortante de la noche y el calor feroz de la lucha que acababa de comenzar. La sombra de Ernesto seguía presente, pero ya no era un enemigo invencible. Era la chispa que encendía mi fuego interior, la prueba de que la batalla real estaba por venir. Mis manos apretaron el sobre con fuerza, y el sonido crujiente del papel fue el último eco antes de que todo se rompiera. El estallido estaba cerca y yo estaba lista para enfrentar lo que fuera. Una presión súbita en el pecho me cortó la respiración, un nudo que se apoderó de mi garganta, y supe que nada volvería a ser igual. La tormenta no era solo afuera, estaba dentro de mí, rugiendo con fuerza, lista para liberar la furia contenida. Y mientras la oscuridad envolvía la habitación, sentí el latido fuerte y claro de mi corazón, un tambor que marcaba el ritmo de la batalla que se avecinaba. No había vuelta atrás. Habían cruzado todas las líneas. Y yo también. Nada volverá a ser como antes. Siento la rabia quemando en mi pecho, esa mezcla amarga de impotencia y furia que me consume por dentro. ¿Alguna vez has sentido que te quieren aplastar, que no hay salida, y justo cuando crees que caes, algo en ti se niega a rendirse? Esa es la batalla que estoy librando ahora, y necesito que sepas que no estás sola. Si alguna vez te han humillado, si has sentido ese miedo que paraliza, únete a mí en esta lucha silenciosa. Comparte tu historia, deja que tu voz se escuche, porque solo juntos podemos romper este ciclo de injusticia. No permitas que el miedo te calle. Dale like si alguna vez te sentiste atrapada, comenta si alguna vez quisiste gritar y nadie te escuchó. ¿Por qué seguimos permitiendo que nos hagan sentir pequeños? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos pisoteen? Comparte este mensaje. Que nadie más tenga que firmar bajo amenaza. Que nadie más tenga que callar su verdad. Este es mi grito, y quiero que sea el tuyo también. ¿Estás dispuesta a romper el silencio conmigo? La fuerza está en la unión, y ahora es el momento de alzar la voz.
No te quedes en la sombra. Actúa. Comparte. Reacciona. Porque esta historia es de todas las que no se rinden. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? El golpe de realidad me sacudió con una fuerza brutal, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido sin aviso, dejándome suspendida en un abismo de incertidumbre y miedo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, un temblor helado recorrió cada músculo, desde la punta de mis dedos hasta la nuca, un estremecimiento que parecía querer arrancarme la piel. La respiración se volvió irregular, entrecortada, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para entrar sin esfuerzo en mis pulmones. Sentí un sudor frío deslizarse por mi espalda, un contraste punzante contra la humedad que impregnaba la habitación. Mi corazón latía desbocado, golpeando con violencia contra mi caja torácica, creando un tamborileo sordo que resonaba en mis oídos, eclipsando todos los demás sonidos. La visión se tornó turbia, como si una neblina espesa cubriera mis ojos, distorsionando las formas y los colores del cuarto. El olor a vidrio roto, mezclado con el rancio aroma del tabaco y la humedad, se volvió insoportable, golpeando mis fosas nasales con un peso casi físico. Cada fragmento de ese ambiente opresivo se clavaba en mí, como agujas invisibles que perforaban mi piel y arañaban mi alma. Sentí un nudo en la garganta, una opresión que me impedía tragar, como si las palabras se hubiera congelado en mi boca. Mi mente se fragmentaba en 1000 pedazos, incapaz de ensamblar un pensamiento completo, atrapada en una espiral de confusión y angustia. Pensamientos dispersos, imágenes rápidas, la lámpara destrozada, la mano de Ernesto aferrándome con brutalidad, su mirada fría clavada en la mía. Todo se mezclaba en un torbellino caótico que me desarmaba desde dentro. Era como estar atrapada en una tormenta de sensaciones, donde el tiempo se ralentizaba y aceleraba al mismo tiempo. Cada segundo se estiraba hasta volverse insoportable, cada respiración era un esfuerzo titánico, cada latido un recordatorio de la fragilidad en la que me encontraba. La temperatura en la habitación parecía fluctuar, un frío cortante que mordía mi piel se alternaba con un calor incómodo, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática. El sonido de la lluvia contra la ventana ya no era un fondo suave, sino un rugido constante que se colaba en mis oídos, amplificando la sensación de aislamiento y peligro. Mi cuerpo estaba rígido, como si una barrera invisible me impidiera moverme, pero al mismo tiempo sentía un hormigueo que me erizaba la piel, una tensión tan intensa que parecía a punto de estallar. En medio de ese caos interno, una metáfora se apoderó de mi mente con una claridad aterradora. Era como estar suspendida en el borde de un precipicio, con el vacío mirando fijamente hacia mí, listo para engullirme en cualquier instante. No había suelo firme bajo mis pies, la seguridad se había desvanecido, y solo quedaba la fragilidad de mi propio equilibrio. Cada pensamiento era una piedra que podía hacerme caer, cada emoción una ráfaga de viento que amenazaba con derribarme. La sensación de vacío y vértigo se mezclaba con un furioso deseo de no dejarme caer, de aferrarme a algo, a cualquier cosa que me mantuviera en pie. Mi cuerpo comenzó a temblar de nuevo, esta vez con un ritmo más rápido, un temblor que se extendía desde los dedos hasta las piernas, que se sentían tan débiles como si estuvieran hechas de papel. La garganta seguía apretada y la boca seca, incapaz de producir un solo sonido. Mis ojos buscaban algo a lo lejos, aunque la habitación no ofrecía refugio, solo paredes sucias y la sombra amenazante de Ernesto que se proyectaba en ellas. La humedad se pegaba a mi piel, una capa pegajosa que hacía que cada movimiento fuera aún más pesado, más difícil. El olor a tabaco y madera vieja me envolvía, un recordatorio constante de aquel lugar que se había convertido en una prisión invisible. Mi mente, a pesar del torbellino, empezó a captar fragmentos de realidad con una lentitud que me pareció eterna. Sentí el peso del sobre en mis manos, la textura áspera del papel que contrastaba con la suavidad de mis dedos temblorosos.
Pero incluso ese contacto físico se percibía lejano, como si estuviera observando desde fuera de mi cuerpo. La mezcla de sensaciones era tan intensa que me sentí desconectada, como si estuviera flotando en el vacío que me cercaba. No había espacio para la esperanza, solo para la supervivencia inmediata, para resistir el asalto que mi cuerpo y mente estaban sufriendo. El impacto de ese momento comenzó a transformar la forma en que veía todo a mi alrededor. La sombra de Ernesto, que antes era solo una amenaza latente, se volvió una figura monstruosa, una presencia opresiva que parecía crecer con cada respiración. La habitación, con sus paredes agrietadas y su aire denso, se convirtió en un escenario de una batalla silenciosa que se libraba dentro de mí. La sensación de peligro inminente caló profundo, como una marca indeleble que no desaparecería con el tiempo. El mundo exterior parecía difuso, irrelevante, mientras mi conciencia se afinaba en cada detalle de ese instante de vulnerabilidad extrema. La tormenta interna no daba tregua. Mi cuerpo seguía temblando, la piel erizada, el sudor frío que recorría mi espalda se mezclaba con la humedad del ambiente. La respiración, aunque aún irregular, comenzó a ganar un ritmo más constante, pero el aire seguía siendo pesado, difícil de tragar. Los sonidos, antes amplificados, ahora parecían fragmentos distantes, ecos de una realidad que se distorsionaba bajo el peso del miedo y la rabia. Mi vista seguía nublada, los contornos de la habitación se desdibujaban, pero mi mente permanecía atrapada en esa imagen fija, el abismo invisible bajo mis pies, la amenaza constante que acechaba en cada sombra. En ese instante supe que nada sería igual. La sensación de caída libre, de vacío absoluto, me había marcado para siempre. Cada fibra de mi ser estaba impregnada de esa mezcla de terror y determinación que solo surge cuando alguien toca el fondo y decide que es momento de luchar. El impacto emocional no era solo un golpe, era un terremoto que sacudía los cimientos de mi existencia, que me obligaba a mirar de frente la tormenta que llevaba dentro. Y aunque el miedo me paralizaba, una chispa de resistencia comenzaba a brillar entre los escombros de mi alma, una llama pequeña pero feroz que prometía no dejarme caer sin pelear. El tiempo seguía su curso, lento y pesado, mientras el frío y el calor se alternaban en mi piel, recordándome que estaba viva, que aún podía sentir. El nudo en mi garganta persistía, pero también lo hacía el latido fuerte y constante de mi corazón, un tambor que marcaba el ritmo de una batalla que apenas comenzaba. La habitación seguía igual, pero para mí el mundo ya no era el mismo. Había cruzado un umbral invisible y peligroso, y ahora debía aprender a caminar en ese terreno movedizo, con la certeza de que el suelo podía desaparecer en cualquier momento. Mi cuerpo seguía temblando, la visión era un borrón, el olor a tabaco y humedad impregnaba el aire, pero en medio de todo ese caos, sentí que algo en mí cambiaba. Ya no era solo la víctima del miedo y la opresión, era una mujer que había sentido el abismo bajo sus pies y, a pesar de todo, estaba decidida a mantenerse en pie. La tormenta rugía, pero también lo hacía mi espíritu, y aunque esa noche parecía eterna, sabía que esa chispa era mi única luz en la oscuridad. El sonido sordo de la lluvia golpeando la ventana seguía resonando en mis oídos, mezclado con el eco lejano del vidrio hecho pedazos, como si esas imágenes se hubieran quedado grabadas en el aire mismo de la habitación. El frío seguía colándose por las rendijas, envolviendo mi piel con una humedad que parecía penetrar hasta los huesos. Cerré los ojos un instante, dejando que esos detalles me anclaran en el presente, aunque mi mente ya comenzaba a viajar hacia un tiempo que parecía tan distante como irreal. Recordé una tarde de verano, cuando era niña, en la vieja casa de campo de mi abuela. El sol entraba a raudales por las ventanas abiertas, llenando todo de una luz cálida y dorada que parecía detener el tiempo. El aroma a tierra mojada después de la lluvia fresca se mezclaba con el dulce perfume de las flores del jardín. En esa casa, el mundo era tranquilo y seguro, un refugio donde los problemas se reducían a las pequeñas aventuras de la infancia.
Recuerdo cómo me sentaba junto a la mesa de madera, con la textura áspera y los bordes desgastados por los años, y cómo la brisa movía suavemente las cortinas blancas, dejando que el aire fresco acariciara mi rostro. Allí, en ese instante suspendido, aprendí que la libertad era un tesoro invisible pero vital, una sensación de poder elegir mi camino sin miedo. No era solo un derecho, sino una necesidad profunda que daba sentido a todo lo que era yo. Esa memoria me golpeó con fuerza, contrastando brutalmente con el presente. Ahora, en ese apartamento oscuro, rodeada por el olor a tabaco y la humedad pegajosa, la libertad parecía una palabra vacía, un sueño roto aplastado bajo el peso de la amenaza y la opresión. La luz cálida de la infancia había sido sustituida por las sombras frías y densas que me aprisionaban. La diferencia era abismal. Entonces, la vida era una promesa abierta; ahora, una lucha constante por no perderme a mí misma. Aun así, esa imagen de la casa de campo, con sus texturas y sonidos, era un recordatorio silencioso de lo que no estaba dispuesta a dejar atrás, de lo que debía proteger a cualquier precio. La sensación de poder elegir, de decidir sobre mi propio destino, era un principio inquebrantable que me sostenía, aunque fuera invisible en esos momentos de oscuridad. Era la llama mínima que me mantenía en pie, la resistencia silenciosa contra el miedo que intentaba devorarme. Mientras la lluvia continuaba su canto monótono, sentí como esa sombra persistente de amenaza seguía acechando en cada rincón del cuarto. Sabía que esta pausa, esta introspección que me permitía respirar un poco entre tanta presión, era solo un respiro momentáneo. La batalla no había terminado, y la incertidumbre seguía colgando sobre mí como una nube oscura. El ruido del viento y el golpeteo constante de la lluvia eran un recordatorio de que afuera, y dentro de mí, la tormenta seguía viva, lista para volver a desatarse en cualquier instante. Y aunque mi alma buscaba esa luz que la memoria despertaba, también sabía que la sombra nunca se iría del todo. Solo esperaba que, en medio de esa oscuridad, pudiera encontrar la fuerza suficiente para seguir adelante. La lluvia había cesado, pero el eco persistente de ese golpe contra el vidrio todavía vibraba en mis sentidos, como un tambor lejano que llamaba a la acción. La pausa que me otorgó la memoria se disolvió y en su lugar surgió un fuego lento, una chispa que empezó a arder bajo la superficie de mi piel. No era solo un deseo de cambiar lo que me aprisionaba, era una decisión silenciosa, una promesa que hice sin necesidad de palabras, sin ruidos. Supe que el tiempo de la espera había terminado. En el fondo de mi bolso, sentí el borde rígido del sobre que había abierto semanas atrás, el que contenía los documentos de mi abogado. Aquella hoja, con sus letras firmes y su tinta negra, era más que papel, era un arma invisible, un recurso que Ernesto jamás podría imaginar que estuviera en mis manos. La textura áspera del papel entre mis dedos me recordaba que, aunque mi voz parecía callada, tenía un poder oculto, una fuerza que se alimentaba de mi silencio. Era como una semilla esperando germinar en la oscuridad, un secreto que aún no mostraba su raíz, pero que ya estaba lista para romper la tierra. La habitación estaba en penumbra, pero un rayo de luz tenue se filtraba por la rendija de la cortina, dibujando una línea delgada que atravesaba el suelo y llegaba hasta mi zapato. Esa línea era una frontera invisible entre lo que había sido y lo que estaba por venir, un límite que yo había decidido cruzar sin mirar atrás. El aire olía a humedad y a madera vieja, un olor que me anclaba al presente con su peso denso y familiar. Respiré hondo, dejando que ese aroma me envolviera, como si pudiera absorber su estabilidad y convertirla en una armadura contra la incertidumbre. Sentí el pulso firme en mis muñecas, un latido constante que se sincronizaba con el ritmo de mi corazón, como el metrónomo de una sinfonía que estaba a punto de comenzar. No había prisas ni temblores, solo una calma que parecía casi fría, una concentración que me permitía observar cada detalle sin distracción. Era la sensación de tener las piezas del juego en mis manos, de saber que,
Aunque el próximo movimiento fuera invisible para los demás, yo ya lo había decidido dentro de mí. Mi cuerpo estaba tenso, preparado para estallar en acción, pero por ahora solo esperaba, silenciosa y segura. En un rincón del cuarto, un reloj antiguo marcaba los segundos con un tic-tac regular, un sonido que parecía medir no solo el tiempo, sino también la paciencia que me quedaba para actuar. Cada golpe era un recordatorio de que no podía postergar más, que debía transformar esa chispa en fuego y ese fuego en llama. La luz del reloj se reflejaba en el cristal roto que aún yacía sobre la mesa, fragmentos brillantes que capturaban y multiplicaban la luz de una manera inquietante, como mi propia determinación, fragmentada pero capaz de crear destellos de esperanza. Pensé en Daniel, en cómo su mirada había sido un faro en medio de la tormenta, un vínculo que mantenía viva la posibilidad de un mañana distinto. Sabía que no estaba sola, que había fuerzas que desconocían y que, en silencio, me acompañaban en esta lucha. Esa certeza aumentaba la fuerza que ahora corría por mis venas como un río subterráneo, oculto pero imparable. Mi resistencia no era solo física, sino mental, un territorio fértil donde sembraba la semilla de mi libertad. Mis dedos rozaron el sobre otra vez, y el roce me recordó que la batalla no se libraría con gritos ni con rabia descontrolada, sino con la paciencia de quien sabe que cada movimiento debe ser calculado. En ese instante, comprendí que el silencio podía ser más poderoso que cualquier confrontación directa, que había una fuerza oculta en la espera estratégica, en la calma antes de la tormenta. Mi mente se ordenó, clara y precisa, como un reloj que marca la hora exacta para dar el paso. La luz se fue apagando lentamente mientras la oscuridad volvía a ocupar la habitación, pero en mi interior, una llama interna comenzó a crecer, tenue pero constante. No necesitaba que nadie viera esta transformación, era un pacto íntimo conmigo misma, una promesa de que no permitiría que la sombra de Ernesto definiera mi destino. Tenía una carta bajo la manga, una verdad escondida que cambiaría todo sin necesidad de ruido ni violencia. El silencio se hizo más denso, como si el aire mismo contuviera la respiración, aguardando el momento justo. El eco lejano del vidrio roto parecía un susurro que me impulsaba, una señal que solo yo podía interpretar. La tormenta interior había comenzado a tomar forma, aunque aún no la mostraba. Sabía que el tiempo de la espera se había terminado y que pronto, muy pronto, las piezas caerían en su lugar. En ese instante, comprendí que ya no era la misma mujer que temblaba ante las amenazas ni la que se dejaba llevar por el miedo. Había encontrado una fuerza silenciosa, una estrategia invisible y con ella un poder que nadie sospechaba. La batalla estaba lejos de terminar, pero yo ya había decidido no ser víctima. Solo quedaba esperar. El momento está cerca. El momento en que mis dedos rozaron el sobre de mi abogado se había convertido en un punto de inflexión invisible. Un instante suspendido en el tiempo donde la decisión dejó de ser solo un pensamiento para transformarse en un compromiso silencioso. Esa sensación, como el leve roce de una llama escondida en la oscuridad, seguía ardiendo en mi interior, alimentando una fuerza oculta que aún no había mostrado su rostro. La habitación mantenía la penumbra, y el aire denso parecía cargar con la promesa de lo que estaba por venir, una tormenta que aún no se desataba pero que ya se sentía en cada rincón. Sabía que no podía retroceder, que el camino que había elegido era incierto y peligroso, pero también era el único que me permitía recuperar algo que me habían intentado arrebatar, mi voz, mi libertad, mi dignidad. La decisión tomada no era solo un acto contra Ernesto, sino un grito mudo a mí misma, un pacto de resistencia en medio del silencio que él creía absoluto. Había un plan, claro, aunque guardado bajo llave, un recurso que transformarían todo sin necesidad de un enfrentamiento violento, pero esa revelación quedaba reservada para otro momento, para cuando la tormenta estuviera lista para romperse. Mientras contemplaba la línea delgada de luz que atravesaba el suelo, sentí que mi realidad se dividía en dos,
la sombra opresora que hasta entonces me había encerrado y la luz tenue, aún vacilante, que señalaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Esa frontera era frágil, pero aún así la cruzaría. Mi cuerpo estaba preparado para esa transición, tenso como una cuerda de violín a punto de emitir su primera nota, cargado de una energía contenida que pedía ser liberada. Sabía que cada movimiento debía ser medido, que la paciencia era tan importante como la fuerza, y que el silencio podía ser más amenazante que cualquier palabra. El olor a humedad persistía, mezclado con un dejo metálico que me hacía pensar en el peso de mis decisiones, en la gravedad que ahora me acompañaba. Cada respiración era un ancla que me mantenía firme en ese instante, consciente del riesgo pero también de la posibilidad. Miré hacia el rincón donde el reloj antiguo seguía marcando el tiempo con su tic-tac constante, y pensé en cómo aquel sonido se había convertido en un metrónomo para mi propia respiración, marcando el ritmo de la espera que pronto se acabaría. No podía evitar sentir que Ernesto, en su arrogancia y desprecio, aún no comprendía la marea silenciosa que se levantaba contra él. No sabía que en mis manos tenía una herramienta que podría derribar sus muros sin necesidad de violencia ni gritos desesperados. Era como si hubiera una sombra dentro de mí, una fuerza oculta que él nunca había visto, esperando el momento exacto para emerger y cambiar el curso de nuestra historia. Esa sombra era mi aliada más poderosa, invisible y letal, una certeza que me daba una calma inesperada. Aún así, la incertidumbre seguía acechando, como un suspiro frío que recorriera mi espalda. La batalla no estaba ganada, y cada segundo que pasaba podía ser decisivo. La línea entre la victoria y la derrota era tan fina como el hilo de luz que atravesaba el suelo, pero esa línea era también la frontera donde decidí pararme firme y no retroceder. Había un fuego en mí que, aunque tenue, era inextinguible. Una promesa que ardía con la fuerza de todas las veces que me habían intentado callar. Pensé en Daniel, en su mirada que era un faro en medio de la tormenta, en la esperanza que su presencia me daba. Su apoyo era un refugio, una fuerza silenciosa que me acompañaba en esta lucha invisible. Y aunque él no sabía aún todos los detalles, sentía que pronto entendería la profundidad de mi decisión, la magnitud de lo que estaba por venir. No estaba sola, y esa certeza añadía peso y valor a cada latido de mi corazón. La luz se fue apagando poco a poco, y en la oscuridad, la llama interna que llevaba dentro comenzó a crecer, alimentada por la rabia contenida y la necesidad de justicia. Era un fuego que no se veía, pero que se sentía en cada fibra de mi ser, un poder que esperaba la señal para romper el silencio y reclamar lo que me pertenecía. No había marcha atrás, no había espacio para el miedo paralizante. Solo quedaba avanzar, paso a paso, con la determinación que solo nace cuando se ha tocado el fondo. El aire se volvió más denso, y una calma tensa envolvió la habitación, como el silencio que precede al estallido de una tormenta. Todo estaba listo, aunque la batalla final aún no comenzaba. En ese momento, comprendí que la verdadera fuerza no era la que se muestra con furia o gritos, sino la que se sostiene en la espera paciente, en la estrategia invisible que se desarrolla en las sombras. Y entonces, como un susurro que rompía la quietud, una frase se formó en mi mente, clara y afilada como un filo invisible: esto acaba de empezar. Era una advertencia para mí misma y para él, una promesa de que lo que estaba por venir no tendría vuelta atrás. Si has llegado hasta aquí, necesitas saber qué haré para cambiar mi destino. No puedo hacerlo sola, y tu apoyo es la fuerza que me mantiene firme. Comparte esta historia, comenta lo que sientes y suscríbete para no perderte la próxima parte, porque la verdad que está por salir a la luz merece ser escuchada. Cada voz cuenta en esta lucha silenciosa, y juntos podemos hacer que la justicia deje de ser un sueño para convertirse en realidad. Ahora, solo queda esperar. Pero recuerda bien esto: la calma antes de la tormenta es la más peligrosa de todas.